Washington. Es un placer saludar a esta hora al doctor Francisco Santos, embajador de Colombia en los Estados Unidos, embajador saliente, está entregando esta embajada. Doctor Francisco Santos, gracias por atendernos, bienvenido a Redman Noticias. Muchas gracias, un saludo a usted y a todos los televidentes. Bueno, varios temas para hablar y pues termina un periodo en la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cuál es ese balance de su gestión al frente de esta embajada? Pues mire, antes que todo quisiera mandarle a nuestros amigos haitianos el más sentido pésame por lo sucedido en la noche de ayer. Eso habla de una isla que está en una crisis tremenda que parece que no nos enteráramos y creo que es un llamado de atención para toda la región. La situación en Washington pues queda en un buen momento. Precisamente mañana viene la canciller con un grupo importante de empresarios, con el ministro de Hacienda, para hablar. Tienen una reunión en Nueva York hoy con fondos de inversión, con las calificadoras, con una agenda económica muy importante. Mañana igualmente aquí ya en Washington tienen una agenda más centrada en lo económico, pero que es de gran importancia. La relación queda en muy buen momento, estable, a pesar de los cambios que ha tenido Estados Unidos en su composición interna, en la radicalización misma que existe dentro de esta sociedad, dentro de su Congreso, que ha hecho navegar digamos, este puesto de una manera totalmente distinta, pero Colombia como aliado estratégico de Estados Unidos sigue siendo pues sumamente importante, y creo que eso es lo clave en esta relación: mantener en primera instancia el tema bipartidista, por un lado, sí, y segundo, que lo estratégico de Colombia siga siendo de interés tanto en la administración como en el Congreso. Embajador, buena noticia la que tuvimos la semana pasada con la llegada de 2,5 millones de vacunas de Janssen, donación que dio los Estados Unidos. ¿Cómo se realizó esta negociación? Y la expectativa es, ¿vienen más donaciones? Pues mire, esto comienza en septiembre del año pasado, cuando nos damos cuenta en la embajada que Estados Unidos compra cerca de 2 billones de vacunas. Sabemos que van a sobrar. Le escribimos a Health and Human Services, que es como el Ministerio de Salud de Estados Unidos, que se necesitaba, que por favor que necesitábamos donaciones, que lo que les sobraran estábamos dispuestos a recibirlo prestado o obviamente donado. En octubre se envió otra carta, en noviembre, perdón, cuando ya hay una nueva administración, para que se tenga en cuenta pues al aliado más estratégico. Cuando a principios de este año le donan a México y a Canadá, no le donan, le prestan unas vacunas AstraZeneca, le pedimos a Estados Unidos igualmente que nos hiciera esa vuelta, digámoslo así, y ha sido pues un trabajo consistente de la embajada junto con el Ministerio de Salud, con la Cancillería, y finalmente pues se logró concretar hace poco más de una semana. Lo que hemos hablado y lo que creo que Nelson Arboleda, quien maneja todo el asunto del hemisferio occidental en este ministerio aquí en Estados Unidos, nos ha dicho es que es muy probable que lleguen nuevas vacunas, lo que es una buena señal y muestra pues que la relación está no solo en buen estado, sino que una necesidad tan importante como es el de vacunas y vacunas Janssen, que es una sola dosis y sí, que se puede llevar a distintos sitios, los sitios más remotos de Colombia, facilita sin ninguna duda la posibilidad de llegar a los sitios más alejados de Colombia. Pero esperamos pues que esta noticia se pueda repetir pronto, y sin embargo creo que la responsabilidad de vacunación sigue siendo casi que una urgencia en el país, dado el pico de la pandemia, pero toda esta ayuda sirve mucho. Pero esa negociación, señor embajador, o esas charlas para adelantar más donaciones de vacunas, ¿van andando? ¿Podríamos tener alguna noticia próxima, cercana? Pues depende de cómo vaya la vacunación en Estados Unidos. Aquí ya lograron llegar a vacunar
casi 4 millones de americanos al día, hoy están en 1 millón, hoy están por todos lados buscando, no lograron llegar al 70% de la meta en el 4 de julio, que era la propuesta del gobierno, un poco porque aquí el sentimiento antivacuna es muy grande y los que se están muriendo hoy en día en Estados Unidos y los que están enfermos hoy en Estados Unidos en las unidades de cuidado intensivo, ahora con la nueva variante Lambda, son personas que no tienen la vacunación, entonces lo que sí es muy importante es lograr que que los colombianos se vacunen lo más rápido posible y aquí seguiremos trabajando para lograr esa nueva donación. De por sí ya es importante y quiero en eso pues hacer una pequeña advertencia. Creo que es importante ya empezar a comprar la tercera vacuna y empezar a comprar lo que llaman el Refuerzo. booster shot acá, que ya van a empezar a salir en septiembre y en noviembre la aprobación tanto de Pfizer como de Moderna. Ya hay países de América Latina que lo han comprado y sería muy importante que el Ministerio de Salud también asumiera este reto a la mayor velocidad posible. Pero Claro. de todas maneras, pues lo que sí seguimos aquí es trabajando para que esa nueva donación se vuelva realidad, pero ya depende de todo el trabajo interno del gobierno de los Estados Unidos, de qué disponibilidad tienen, qué otros países a qué otros países van a mandar y que Colombia vuelva y entre en ese nuevo listado de países a los que le llega una donación importante de vacunas. Embajador, termina usted entonces su periodo. ¿Cómo se siente dejando esta embajada después de, por supuesto, unas buenas labores, pero también de muchas críticas de algunos sectores con campaña presidencial estadounidense a bordo, en el sentido que se la habían jugado por Donald Trump, de que no había sido una relación bipartidista? Pues que eso es una falsedad absoluta, que lo que algunos miembros del Centro Democrático hicieron, lo hicieron de manera independiente. El gobierno, no hay una sola prueba de que el gobierno hubiera intervenido o hubiera actuado de manera alguna. Pero usted sabe que en Colombia la política y a veces las cajas de resonancia en los medios generan esas distorsiones de la realidad. Lo que es cierto es que uno aquí lo que hace es trabajar por el país sin importarle ni el ego ni lo que puedan decir unos u otros en Colombia, sino mantener una relación estable, que es lo que es fundamental. Y muy contento con la labor cumplida por un lado, pero también con las ganas de llegar a Colombia para poder empezar a enfrentar esta nueva batalla que genera la posibilidad de que el populismo que destruyó a Venezuela y que seguramente va a destruir a Perú llegue a Colombia. Creo que eso es un tema donde la nación entera tiene que estar alerta y donde tenemos que ser muy cuidadosos con las decisiones electorales que tomemos. Es más, Sí. hace unos pocos días un banquero de inversión muy importante de acá de Estados Unidos me habló de cómo las inversiones hacia Colombia se iban mejor dicho, estaban entre ojos precisamente por la incertidumbre política, que Ecuador, que ya había salido de esta incertidumbre y tenía un gobierno que era, digamos, amigo de la inversión y amigo del modelo económico donde la libre empresa es un tema fundamental, se estaba convirtiendo en el nuevo foco de inversiones de Estados Unidos y pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahorita a poco menos de un año de elecciones donde Colombia va a decidir su futuro, si quiere Claro. seguir por el camino de Venezuela o quiere recuperar el crecimiento perdido en la pandemia y continuar mejorando la calidad de vida de los colombianos haciendo la tarea, porque como dice el dicho, no hay almuerzo gratis. Sí, Y a claro. quien le ofrecen un almuerzo gratis, pues se lo ofrecen hoy para darle hambre mañana. Bueno, con esto que usted nos dice, ¿llega a Colombia con ciertas expectativas electorales para el 2022, embajador? No, llego con la preocupación de mi país. Llego con la inmensa preocupación de que mi país sigue el camino de Venezuela. Llego con la inmensa preocupación de que Colombia, como aliado estratégico de Estados Unidos, está en la mira de los sectores más radicales del continente. Llego con la preocupación del populismo del siglo XXI, llámese de castrochavismo o llámese de cualquier otra naturaleza, pero es un populismo que destruiría a Colombia. Construir es dificilísimo, no se demora 10, 15, 20 años construyendo y en 6 meses usted puede destruir todo lo construido. Leía yo hace unos días un informe sobre lo que está pasando en el Líbano, donde
llegó un gobierno de esta naturaleza, empezó a imprimir plata, empezó a repartir ayudas, y hoy la moneda libanesa vale el 9% de lo que valía hace 10 años, o hace 8 años, hace 6 años, y hoy no hay alimentos, hoy no hay medicinas, hoy no hay gasolina, hoy los temas son de una gravedad en uno de los países, digamos, que más desarrollo tenía en el Medio Oriente, Sí. y son precisamente ese tipo de ideas, ese tipo de propuestas y ese tipo de irresponsabilidades que se han planteado y las hemos escuchado en Colombia, que pueden acabar con la sanidad de la economía colombiana y generar en los pobres la mayor pobreza. Sí. Eso no les quepa la menor duda. Me imagino que se refiere a esa propuesta que hizo el senador Gustavo Petro de imprimir Sin duda, billetes. sí. Embajador, ¿usted cómo ve al Centro Democrático? Nos hablaba hace algunos minutos sobre esas críticas que hubo por parte de algunos sectores y usted nos dice, sí, de pronto las hicieron algunos miembros del Centro Democrático, pero a título personal. ¿Cómo está el Centro Democrático? ¿Cómo lo ve con miras al próximo año? Pues no sé, lo veo débil, no le voy a decir que no lo veo débil. La no presencia del presidente Uribe en la lista va a ser un problema gigante. No hay nadie que lo reemplace, le soy totalmente sincero, a no ser de que se generen unas condiciones totalmente distintas donde se presente una renovación absoluta con la mejor gente de Colombia. Pero lo ideal, le soy muy sincero, es que todo el centro derecha se uniera ojalá en listas comunes para Senado, en listas comunes para Cámara, se uniera a trabajar conjuntamente y no miráramos el ejemplo de Perú, lo que pasó. El Perú tiene hoy un gobierno socialista o que se va a posesionar, un gobierno que seguramente va a generarle profundos daños al crecimiento económico que tiene, y eso pues comenzó con cerca de 18 candidatos. Lo único que yo aspiro es que la sensatez prevalezca en todos los partidos, especialmente en los partidos que tienen que defender la libre empresa, las libertades, la inversión, la libertad económica, y que logremos como sociedad navegar estos tumultuosos momentos donde una organización que en cualquier otro lado llamarían terrorista tiene acceso a todas partes, como es la mal llamada primera línea, donde muchos de los problemas que hoy tiene Colombia se deben precisamente a este desorden y este caos que han creado esos pequeños sectores que no me cabe la menor duda tienen infiltración de organizaciones criminales, Sí. y donde la reactivación económica lo que necesita es más empleo, es más sector privado, más fortalecimiento de la creación de riqueza para poder repartir. Quien no crea riqueza no tiene que repartir, y repartir a aquellos que menos tienen. Pero desafortunadamente hemos caído en una especie de patria boba donde las cosas no se le llaman por su nombre, y seguimos aquí discutiendo si bloquear una carretera es legal, si no dejar salir oxígeno de una ciudad a otra y permitir que la gente se muera es legal, si estar en las calles marchando e infectando más gente y generando un exceso de muertos no es algo que es antiético ni es algo que debería estar sancionado por la ley. A mí eso, desafortunadamente, desde acá, desde Estados Unidos, no me deja de sorprender, y me parece que lo que hoy sucede en Colombia es de una gravedad inmensa. Eso no quiere decir que no existan problemas, existen y existen muchísimos. Eso no quiere decir que con la juventud no se tenga un diálogo distinto para reiniciar muchísimo de lo que hoy tiene que transformarse, entre otras la educación superior. Hoy las universidades son el epicentro del elitismo que no le genera oportunidades de vida a muchísimos colombianos, les genera inmensos costos y no produce, digamos, el bienestar que deberían tener. Pero esos son temas que se discutirán en este próximo año, y donde de verdad lo único que yo aspiro es que los colombianos sensatos no dejemos a Colombia caer en las manos de ese socialismo que destruyó un país infinitamente más rico que es Colombia, como es Venezuela. Embajador, pero lo veo muy proactivo, muchas ideas, muchas reflexiones, por supuesto, como siempre usted participando en los temas de coyuntura de nuestro país, pero ¿desde dónde va a servir, como usted muy bien dice, a su país, a nuestro país, a Colombia el próximo año? ¿Está pensando en algún cargo de elección? ¿Está pensando en encabezar lista? Usted nos dice el presidente Álvaro Uribe no va a estar, eso sin duda es difícil para que pueda arrastrar los votos. ¿Desde dónde? No, yo creo que lo importante es que
y yo ahí lo que voy a hacer es sumar, sumar y sumar, buscar generar los espacios. No me interesa nada personal, me interesa es que Colombia se salve del abismo que está hoy enfrentando, ayudar a que las distintas fuerzas entiendan la realidad y dejen un poco los egos, si eso se puede, que es tan difícil. Desafortunadamente todos en Colombia piensan yo, y mesías hay por todos lados, desafortunadamente. Lo que uno necesita es un inmenso acto de generosidad para unir esfuerzos y para lograr que Colombia salga adelante y evite llegar a esa sin salida que es el socialismo del siglo XXI, que nos ronda por todas partes y que sería un mega desastre para Colombia. No, es ayudar a sumar, ayudar a pensar, es ayudar a que Colombia salga adelante. Es el país de mis hijos, es el país de mi nieta, y en ese sentido yo no tengo ningún interés personal, se lo digo, pero sí tengo un interés porque mi país no se vaya a hundir ni vaya a terminar como terminó Venezuela o como terminó Bolivia o como terminó Argentina, que es otro de los países riquísimos y que hoy vive una crisis económica brutal. Señor embajador, ¿cuál es su mensaje para el embajador entrante, para el doctor Juan Carlos Pinzón? Desde muchos sectores se vio con buenos ojos este nombramiento. Algunos sectores inclusive dijeron, oiga, mire, llegó Juan Carlos Pinzón y ya a los 2 días teníamos aquí donación de vacunas. Usted ya nos dice que eso era una negociación y charla que se venía haciendo desde hace tiempo. ¿Cuál es su mensaje para Juan Carlos Pinzón? Pues mire, lo primero es que le deseo inmensa suerte porque esta relación es muy importante, pero llega un Washington distinto en el que él se estuvo hace apenas 5 años. Llega un Washington infinitamente distinto, mucho más enredado, mucho más complejo. Llega a enfrentar una administración que está tremendamente distraída, donde Latinoamérica, toda Latinoamérica prácticamente no existe, donde la obsesión es el sudeste asiático, donde el tema de América Latina está casi que restringido al Triángulo Norte, por cuestiones internas, donde la administración está profundamente concentrada en resolver sus problemas internos, sacar adelante sus propuestas financieras, etc. Entonces, pues tiene un gran trabajo que hacer, pero él ya conoce Washington, tiene aquí amigos, y por el bien de Colombia lo único que yo le deseo es que sea tremendamente exitoso, que piense en Colombia, que piense en lo que puede hacer por los colombianos, que si lo hace bien, todo bienestar personal viene después. Yo creo que uno de los temas más importantes es el desapego que debe tener uno de su propio interés cuando está ejerciendo un cargo público, y pensar cómo el trabajo de uno le genera bienestares a los demás, que lo otro llega después por añadidura. Pero lo más importante es que el Washington de hoy es muy distinto, pero le repito, espero que sea tremendamente exitoso. Ese es lo mínimo que uno puede pedir, y ojalá, le repito, es una persona que conoce el cargo y que le deseo la mejor de las suertes. Pues es Francisco Santos, embajador de Colombia en los Estados Unidos, que nos atiende desde Washington. Muchos temas, pero no quiero despedirlo sin preguntarle por nuestro tema del día, nuestro numeral del día. Ayer se volvieron virales unos videos en la ciudad de Medellín de unos menores de edad con algunos elementos de la llamada primera línea, donde hacen los movimientos de esta llamada primera línea, donde están acompañados por encapuchados, donde además de los movimientos gritan arengas. Esto realmente ha preocupado a muchos sectores en nuestro país. El numeral es: adoctrinar niños es. ¿Para usted qué es adoctrinar niños? Es un delito. Pero esto lo que requiere es muchísima inteligencia, judicializar a todos los de primera línea y meterlos en la cárcel. Eso es lo que toca. A eso hay que combatirlo con muchísima inteligencia, sobre todo inteligencia en redes sociales, inteligencia en Telegram, inteligencia en WhatsApp, inteligencia en absolutamente todos los escenarios. Esta es la creación de la nueva guerrilla y la nueva organización terrorista que quiere destruir a Colombia, y creo que hay que enfrentarla en ese sentido. No hay que darles ningún elemento de legitimidad a estos señores. Lo que hay es que buscar la manera de cómo judicializarlos y combatirlos con toda la fuerza de la ley. Ahora sí, la última pregunta, señor embajador. Siempre decimos que es la última, pero entenderá, son muchos temas. Imputación ayer de la JEP
por tema de falsos positivos. Estamos hablando de 6 oficiales, 3 suboficiales, un general, un civil, falsos positivos en Catatumbo. Ya los familiares, las madres de las víctimas han pedido que reconozcan estos crímenes y hay un pronunciamiento muy fuerte por parte de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados. ¿Cuál es su opinión? Pues mire, a mí la JEP desafortunadamente me da muy poca confianza. Me parece que es un tribunal creado con un sesgo muy grande, un tribunal que no tiene, digamos, el equilibrio para mirar los temas de esa violencia como deberían verse. Un tribunal que digamos, no ha estado del lado de las víctimas. No es sino que hablen con la infinidad de secuestrados que yo he hablado para ver si sienten que este tribunal les ha dado las garantías, y no conozco el primero que diga que sí. Obviamente no he hablado con Ingrid Betancourt, pero no conozco el primer secuestrado que de verdad diga: a mí el tiempo que me quitaron, el familiar que me mataron, las personas que lo hicieron están pagando por sus delitos. No están pagando. Y creo que esto, sin desconocer lo que sucedió en ese sentido, y que la justicia la justicia ordinaria está investigando, esto es una suprajusticia sin ningún control, con un raciocinio muy político de la justicia, más que un raciocinio judicial, tomando decisiones que pues uno quisiera ver en contra de los verdaderos criminales de este país, que fueron los señores de las FARC y que hoy están en el Congreso. Sí. Miren simplemente cómo es esto, y cómo el desequilibrio que hoy tiene la institucionalidad frente a aquellos que quisieron destruirla, unos en el Congreso y otros en la Corte de Opinión Pública. Sí. Yo le recomendaría a todos esos oficiales no reconocer la Justicia Especial para la Paz y simplemente decir que ellos se someten a la justicia ordinaria, y generar ese conflicto de competencias, porque creo que en la Justicia Especial para la Paz no tienen absolutamente ninguna garantía para poder defender su honra. Pues ahí está, polémico como siempre, el embajador Francisco Santos termina su periodo, nos atiende desde Washington a las 7 de la mañana, 54 minutos allá, 6:54 en Colombia. Embajador, un feliz día, gracias por atendernos en Red Más Noticias y pues nos veremos acá en Colombia. Muchas gracias.